Ahí en el continente africano, lo vamos a conversar con Raúl Sor. Y vamos a conversar con el ministro de Justicia, Luis Cordero, que hay mucho material ya que hay una conmemoración de 50 años y están pasando una serie de cosas, hay todo un procedimientos nuevos. Gracias por estar con nosotros nuevamente, ministro, hoy día. Muchas gracias por la invitación. Primera pregunta para salir al tiro del tema. Se lo pregunto muy directamente y muy honestamente. ¿Tenía algún valor que el presidente de alguna manera dijera que el funcionario, el exfuncionario del ejército que fue acusado por el crimen de Víctor Jara era un cobarde porque se había suicidado? ¿Qué valor tiene eso? No lo digo por lo que le pasa a la persona, pero tiene familia, tiene una serie de personas, en fin. ¿Cuál es la nutriente informativa de eso? Yo, por razones obvias, yo no califico las declaraciones del presidente. Sí. ¿No? Yo soy ministro de Estado. ¿Qué tanto puede afectar esto, incluso en este momento? Nosotros hemos tratado de avanzar. Hoy día lanzamos Plan Nacional de Búsqueda, que tuvo un proceso participativo de 8 meses, que tuvo no solo el proceso con las agrupaciones familiares, sino que también con miembros de la oposición. Y yo me quedo con todo ese trabajo que hemos desarrollado hasta hoy. Estamos en momentos donde tenemos un ambiente de crispación. Sí. Y creo que por lo mismo, digo, la voluntad de todos es seguir construyendo y avanzando hacia adelante. Hoy día el presidente, cuando explicaba en su discurso la importancia del Plan Nacional de Búsqueda, tenía que ver con la memoria, pero la memoria pensando hacia el futuro. A ver, vamos entonces a ese tema. ¿Qué factibilidad, ministro, tiene que se proponga y se diga que hay una búsqueda activa de los detenidos desaparecidos? Lo digo porque lo peor que podría pasar es que no hubiese información nueva y que quedáramos exactamente igual. Y se frustra esto y en realidad la angustia que deben sufrir los familiares debe ser muy grande. ¿Hay algún grado de expectativa distinta a otras veces esta vez? Es que yo creo que hay un enfoque distinto. A ver. Y ese enfoque distinto permite mirar las cosas desde otro ángulo, ¿no? Cuando el presidente anunció el año pasado la necesidad de abordar Plan Nacional de Búsqueda, lo que nosotros iniciamos fue un proceso participativo que duró 8 meses en todas las regiones del país, con las agrupaciones, con especialistas, y además se hizo de abajo hacia arriba, es decir, desde las regiones. Al inicio, cuando se inició el Plan Nacional de Búsqueda, y disculpa que me extienda un poquito en este punto, la crítica, o sea, primero, la aproximación de las agrupaciones de familiares era de muchísima desconfianza. Y por una razón muy obvia, ¿no? Durante largos años, incluyendo el retorno a la democracia, pese a los esfuerzos, los familiares han tenido una desesperanza prendida, como una de ellas en algún momento me lo dijo. El Estado ha cometido errores, en ocasiones ha actuado de un modo abiertamente indolente. Y cuando se enfocaba Plan Nacional de Búsqueda desde la perspectiva de lenguajes tales como los restos, osamentas y demás, la reacción, o sea, la aproximación de ella es que lo primero es que queremos saber qué pasó con nuestros familiares. Y eso cambia completamente el enfoque. Por eso cuando uno mira el objetivo general del Plan Nacional de Búsqueda, es conocer las circunstancias y condiciones en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. Que en otros términos supone, como primer elemento, conocer las trayectorias de cada una de ellas. Esto no es simplemente un número, no es conocer qué pasó y cuál fue la trayectoria de cada una de ellas. Aunque sea difícil de creer, después de todos estos años, el país no tiene completa información de lo que sucedió con cada una de ellas y de sus trayectorias en particular. Y cuando uno mira además que desde el retorno a la... O sea, cuando uno hace la evaluación a partir del golpe en adelante, estuvo María Luisa Sepúlveda antes, ¿no? Sí. La búsqueda, ¿cuáles son las primeras acciones de búsqueda? Bueno,
las que se organizan en torno a las iglesias, ¿no? Al cardenal Silva Enrique, el nacimiento de la vicaría. De la vicaría. Y de hecho, por estos días, en el hall del Ministerio de Justicia, hay una obra que se llama La Sábana, que está elaborada a partir de la sábana de la Vicaría de la Solidaridad, que son en verdad varias sábanas, que lo que hacen es como una gran planilla que lo que se hacía era anotar el nombre de las personas que iban siendo reportadas, el último lugar donde fueron vistas. O sea, si uno dice dónde comenzó la búsqueda, comenzó ahí. La Vicaría emitía todos los años su reporte sobre el discurso del año judicial, que lo hacía a mediados de año, donde reportaba. O sea, buena parte de lo que se pudo recopilar en los archivos con el retorno a la democracia proviene de ahí. Sí. Lo segundo tuvieron que ver con los esfuerzos de las comisiones de verdad. Primero la Comisión de Verdad y Reconciliación, luego la de tortura y prisión política, o sea, Rettig, Valech 1 y Valech 2. Y luego de la detención de Pinochet lo que tenemos es la creación de la mesa de diálogo, y a partir de ese momento nosotros tenemos el nombramiento de los jueces de dedicación exclusiva, que es el modelo que hemos estado funcionando hasta el día de hoy, y eso lo que provoca o lo que genera es que las víctimas deciden ejercer derechamente una abrumadora cantidad de acciones penales y civiles, y eso permite que el Poder Judicial comience a funcionar a través de los jueces de dedicación exclusiva. Cuando uno mira más o menos un poco más de 20 años de jueces de dedicación exclusiva, hay en los expedientes judiciales muchísima información. Hay una doctrina por parte de las Fuerzas Armadas también, a partir de ese momento, de entregar la información en el contexto de las investigaciones judiciales. De hecho, las informaciones que son requeridas de forma específica por parte de los jueces, las Fuerzas Armadas las han entregado. Hay testimonios que están en el contexto de esas investigaciones. Lo que nosotros no nos hemos percatado es que el país ha acumulado mucha información en el contexto de las investigaciones penales. Entonces, el Plan Nacional de Búsqueda se construye en buena parte sobre esos esfuerzos previos, lo que se ha desarrollado a partir de las investigaciones penales, que si uno lo mira, en rigor, son bajo los hombros de los familiares de las víctimas, en el fondo. Entonces, cuando yo digo, no solo es un cambio de enfoque, es el Estado el que cometió esos crímenes, fueron sus funcionarios los que ocuparon, son fondos públicos los que se utilizaron con ese fin para la represión. Bueno, es el Estado, evidentemente, el principal responsable de llevar a cabo la búsqueda. Y cuando nos aproximamos de ese modo, el simple ejercicio de que el Estado asuma esa responsabilidad, que diseñe un instrumento de política pública, que tenga objetivos generales o específicos, metas, acciones, que convergen en una serie de elementos, que sistematice esa información, que le aplique tecnología sobre ella, y que entonces es el Estado el que activamente desarrolla esa actividad, no solo es un cambio de enfoque, es el primer gesto de reparación hacia los familiares. No, eso lo entiendo. Ahora, a raíz de justamente lo que estás diciendo, es decir, que el Estado asume lo que no ha asumido en propiedad anteriormente de esa forma. ¿Abre puertas, abre ventanas, se escucha más gente? Se escucha más gente, y hay otra cosa que es relevante, porque además lo que hicimos como sociedad es dejar confinado esto a los pasillos de los tribunales. Y cuando digo como sociedad es el relato judicial. Claro, nosotros no tenemos 1985, ¿no? La película de los juicios de la Junta. Pero nosotros podríamos tener muchas. La diferencia es que toda la tramitación de los expedientes ha sido en el sistema antiguo, en un sistema escrito, pero la simple lectura de esos expedientes son testimonios difíciles. Hay algo, fíjate que si tú te detienes en la manera en que la Corte Suprema informa cada vez que sale la sentencia en materia de derechos humanos, los casos que llegan a la Suprema son muy técnicos desde el punto de vista de la acción que se ejerce, pero la Corte inmediatamente explica cómo resuelve, pero a continuación explica los hechos del caso. Y en el relato también hay mucho de reparación, tener la explicación judicial, aun cuando sea después de 50 años. Que es lo que está sucediendo con las acciones más significativas. Por estos días se ha conocido la sentencia en el caso de Víctor Jara, pero también en el caso Palacio de la Moneda 1, que en el caso Fuente Ovejuna, por ejemplo,
donde asesinaron a la madre de la exministra Venado, también es de la misma fecha. Y hay algo entonces en mirar esos relatos que están ahí, en la información que está ahí, la manera en que se han agregado testimonios, porque ahí viene la pregunta, bueno, ¿hay testimonios nuevos en los últimos 20 años? Y la respuesta es sí. ¿Hay testimonios, hay antecedentes nuevos? Sí. ¿Dónde constan? En esos expedientes judiciales. ¿Cómo trabajamos esa información? ¿Cómo la integramos? No solo nos permite analizar qué testimonios son útiles para otra investigación. O sea, desde ese punto de vista, ministro, hay una expectativa clara de que se puede hallar evidencia de lo que se está buscando y de la información que se quiere tener hoy, como no pasó antes. Pero además con otra cosa, con la construcción de las trayectorias de las personas. Porque construir las trayectorias también humaniza a cada una de ellas, ¿no? Probablemente para nosotros, 50 años, yo lo he dicho en otro momento, es una relación cronológica muy extensa, pero para los familiares es hoy. No, porque, por cierto. Porque la desaparición forzada de los crímenes de lesa humanidad, brutal, porque no solo impide el duelo, sino que además es utilizada como un medio de represión para simbolizar a otros también lo que puede suceder. Entonces, y además, cómo impacta no solo en la familia, en el grupo, en las comunidades, en los entornos. Bueno, tú lo sabes muy bien por tu trayectoria en los 80 como reportero, sí, ¿no? Entonces, que una de las cosas que a mí me sorprendió del proceso, ¿no? Las reuniones con las agrupaciones de familiares siempre fueron las agrupaciones y yo que representaba el Estado, y lo sigo representando. Pero eran interpelaciones muy duras. Claro, yo nunca entendí que esas interpelaciones eran personales, por cierto, pero el que estaba sentado en esa mesa era el Estado frente a ella, ese Estado que había actuado con cierta indolencia y que en el fondo le decía, mire, estamos trabajando en un plan de búsqueda que trata de ordenarse bajo estos criterios. Y claro, hoy día tenemos esa posibilidad. Hoy día los familiares fueron a la moneda. Hoy día el Estado dice, esta es responsabilidad nuestra también. Pero te quiero preguntar directamente, ¿hay información que provenga de fuentes directas, por ejemplo, del mundo militar, del mundo de carabineros, del mundo de quienes eventualmente saben la información porque estuvieron ahí y todavía tienen tiempo para decirlo o no? Mira, en los expedientes judiciales hay 3 tipos de testimonios que se han ido sumando. No son muy abrumadores, pero cuando uno comienza la evaluación para los casos, y de hecho analiza la sentencia de los casos que han ido saliendo, hay 3 tipos de testimonios. Uno, aquellos que provienen de testigos que han decidido relatar. La segunda, de perpetradores que toman la decisión de entregar información porque están granjeando una atenuante, porque hay otra investigación que está asociada a ello. Y el tercero, que tiene que ver con un tipo de testimonio que está asociado al último momento, en el fondo. Personas que o están enfrentando sus últimos, su cercanía, o que tienen un objetivo también de, en algún sentido, no solo de ser sindicados como el responsable de violación de derechos humanos, sino que también como personas que pudieron contribuir a esclarecer las investigaciones. Yo imagino que, como le pasa a muchas personas cuando ha cometido un error y de repente se mira al espejo, qué sé yo, aparece el remordimiento también. Puede ser, y fíjate que hay algo, yo por eso he rescatado también las declaraciones y el libro del general Martínez. Que quienes nos están viendo, y si no lo han leído, yo recomiendo que lo lean. En materia de derechos humanos, el capítulo de derechos humanos a mí me parece que es bien significativo. Yo ayer fui al lanzamiento del libro en la Universidad Católica, y además fue muy útil porque además el general Martínez explica cómo llega a esa reflexión, cómo la comparte con el cuerpo de generales. Pero en materia de desaparición de derechos humanos y desaparición forzada, es muy categórico, diciendo que
la desaparición, esos crímenes, no solo haberlos cometido, no solo no haber entregado los cuerpos, sino que haberlos removido con posterioridad, con conocimiento de las jefaturas y el alto mando, afecta no solo a los familiares, sino que afecta al etos militar. Sí. Eso me parece que son avances muy, muy significativos y representan en algún sentido, en aquellos espacios donde yo creo que es conveniente que estemos de acuerdo. Yo, de todas las conversaciones que yo tuve para el plan de búsqueda, y hay como dos consensos que son como claros, ¿no? El primero, que en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos, y en segundo lugar, que esos crímenes no se pueden volver a cometer. Que es un poco también el objetivo del Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? No sé cómo garantizar una garantía de no repetición, porque eso es algo que el Estado tiene que tener permanentemente presente en el fondo. Porque lo que demuestra todo esto es que no podemos, aún en el caso de la adversidad política, transformar al adversario en un enemigo y deshumanizarlo tanto que tú le proscribas cualquier tipo de derecho y seas capaz de desaparecerlo o ejecutarlo en el fondo. Y por eso me parece que las reflexiones del general Martínez son tan importantes. Bueno, ahí hay un punto interesante que tiene que ver con otra cosa que se ha estado discutiendo en estos momentos y que tiene que ver con esta idea de ponerle fecha, o sea, edad al fin de la, llamémoslo así, la cárcel para las personas que han sido probadas que estuvieron y cometieron delitos al respecto. Yo puedo entender, por ejemplo, yo te lo puedo decir incluso personalmente, yo creo que no hay ningún tipo de llamémoslo así, ningún tipo de valor especial en que alguien se muera en la cárcel. Y por lo tanto yo entiendo que si es que las personas están en una situación ya bastante irreversible, perfectamente pueden irse a un lado u otro lado. Pero el tema acá es la edad, que la edad es lo que manda y no la condición de enfermedad. ¿Cómo están viendo eso ustedes? Bueno, ese por un lado está la enmienda de la convención, pero por el otro hay un proyecto de ley que se presentó. Un orden de magnitud: los mayores de 75 años privados de libertad en Chile son alrededor de 262 personas, un poco más. Hay por ahí 262, pero las personas mayores de 75 años condenadas por crímenes de lesa humanidad son 153 hasta ahora. O sea, tiene un efecto es muy evidente en este ámbito. Y de hecho, yo me remito para estos efectos al informe que le requirieron a la Corte Suprema, que es el informe tradicional que se pide en la tramitación de estos proyectos. Y la Corte advierte esto a propósito del tema de las enfermedades, pero también indica que uno de los problemas centrales es cómo evitar la impunidad precisamente respecto a aquellas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, que es más o menos la explicación no solo nacional, sino que también internacional sobre estos crímenes, en el fondo. Ahora, entre medio de todo esto, fíjate, una de las cosas que a mí me llama la atención es que en la agenda del Congreso, en la agenda legislativa de seguridad, de hecho estamos modificando varias leyes, entre otras aquellas que están vinculadas al cumplimiento de penas alternativas, ha sido muy protagonista la posición de las víctimas, ¿no? Que escucha a las víctimas. Para este otro proyecto nada de hecho se ha dicho. A mí me parece que hay un contexto de la discusión. Me parece que la referencia y las observaciones que ha hecho la Corte Suprema sobre este punto en particular son las que debieran abordarse. Que es básicamente que no manda la edad, sino que manda la condición de salud. Y además los tipos de delito que son. Sí, claro. Y por eso la doctrina, o sea, la posición jurídica del gobierno, esta es una posición jurídica de esta administración, como la que tuvo también la presidenta Bachelet, casos que también se llevaron a tribunales, este tipo de delitos son inindultables también. Ministro, es inevitable anticipar de alguna manera, a medida que se acercan los días al 11 de septiembre, de que el país está en un clima nervioso. Hace rato ya que venimos dando movimientos pendulares en términos de las elecciones, la situación que ocurrió con la convención, y por lo tanto
que me gustaría preguntarle, a ver, ¿cómo ve usted el momento chileno en términos de la aproximación no solamente al resto de los ciudadanos, sino que sobre todo al sistema democrático? Sí. Yo te comenzaría respondiendo con el lanzamiento hoy día del programa de Carol Rajola en este canal que es Democracia, ¿no? Sí, Democracia. Que yo fui y mostraron el estudio, ¿no? Y ese estudio lo que comienza diciendo es que, bueno, 8 de cada 10 chilenos considera que valora la democracia, o sea, como el sistema. O sea, una buena noticia es que tenemos una fidelidad a la democracia como sistema político. Digo porque entre medio de la refriega cotidiana como que perdemos las perspectivas de lo que sucede. La democracia es desacuerdo, es roce, pero también es consenso en el fondo, ¿no? Lo segundo que te diría es que nosotros desde el retorno a la democracia hemos tenido años afiebrados. Cuando hay declaraciones de muy distinto tipo, algunas que miradas en el tiempo, algunos podrían arrepentirse, creo yo. O sea, solo quiero recordar el año 2000 con el retorno de Pinochet, o sea, ese año 98 hasta el retorno de Pinochet en marzo del 2000, y lo que es ese año, el 2000 y el 2001, en lo que sucedió cada mes, cada día. Recuerda que estaba la solicitud de desafuero de Pinochet, el desafuero de Pinochet, etcétera. La cantidad de cosas que se dijeron, ese 11 de septiembre, sí, ese año completo. O sea, lo que quiero decir con esto es que el país tiene años afiebrados, pero sigue siendo un país leal a la democracia, sigue siendo un país con todas las diferencias y heterogeneidad, que es la forma razonable de abordar los temas. Probablemente el hecho de que tengamos elecciones anuales ha generado el incentivo a sostener la discrepancia más que la convergencia, ¿no? Pero yo sigo, desde que asumí como ministro, hay una de las cosas que a mí me llama para bien la atención. A ver. Es la amistad cívica en los pasillos del Congreso. Que probablemente podría sonar contraintuitivo lo que estoy diciendo. O sea, en honestidad hay diferencias, pero también en los pasillos del Congreso hay cordialidad. Es cierto que cuando se prenden los focos en la sala se ponen más énfasis en la diferencia, y en la diferencia como absoluta, ¿no? Que la convergencia, ¿no? O hay veces que hay declaraciones que son destempladas, Después de lo que sucedió la semana pasada en la Cámara, las tentaciones a ser destemplado, tuve estos días en la Cámara, como que bajaron. Ahora, pero convengamos una cosa, ministro, que ese es un tema que normalmente no se incorpora al análisis hasta que pasan cosas y después Obvio. Estamos además en un contexto latinoamericano de situaciones bien absolutas por un lado y otro lado. Lo que acaba de pasar en Argentina, incluso lo que pasó en Brasil con Lula, en fin, son situaciones que de pronto lo que pasa con Bukele y hay mucha gente que dice, oye, eso es lo que tendríamos que traer a Chile y hacerlo acá todo el tiempo. Bueno, cuando empieza el mundo, que está en guerra además en Europa y todo lo demás, empiezas a ver que pasan este tipo de situaciones que son más o menos taxativas o extremas en términos de medida, inevitablemente vas a preguntar, bueno, ¿y por qué no lo hacemos nosotros también? Claro, pero nosotros tenemos nuestra historia. Y yo creo que todo esto es lo que sucede, esta amistad cívica que hay en los pasillos, en la conversación cotidiana, cuando se producen eventos como lo de la semana pasada, yo creo que la necesidad de decir los efectos que provocan nuestras propias declaraciones. Es decir, que hay veces que nuestras declaraciones realizadas en un contexto equivalente, como si estuviéramos mandando en la frialdad de una red social o del WhatsApp, por ejemplo, sobre todo para los que tienen responsabilidades públicas, lo que provoca, creo yo, es una cierta conciencia de decir, ojo, que mis palabras tienen un efecto. Sí. Y lo segundo que yo creo que es relevante
es la paradoja de septiembre. Porque la paradoja de septiembre nuestro es la paradoja de lo que sucede cuando ese exceso verbal se transforma en otra cosa. Y yo creo que el gran desafío de la conmemoración de este septiembre es seguir teniendo conciencia de lo que sucede cuando la política se excede. Y sobre todo, yo creo que un elemento no solo compartido, y es que eso es una conciencia que debemos tener presente, porque hay que, en contextos de fragilidad, la democracia hay que cuidarla. Por eso los datos que hoy día mostraba a propósito del lanzamiento del programa de CNN, pero también las experiencias cotidianas que nosotros estamos viendo tiene que ver con que si la paradoja de septiembre es que la democracia es muy importante para nosotros. Es decir, estamos en un momento álgido, pero también septiembre a nosotros nos recuerda el riesgo de sobrepasar ciertos límites. Sí, eso no cabe la menor duda. Y también hay una situación aquí que es, tú mismo lo dijiste, que es media paradójica. Tú por una parte tienes el 11 de septiembre que tiene una carga emotiva determinada y tienes el 18 y el 19 de septiembre que reflejan una situación que para toda la historia de Chile es pasada en los colegios y todo el asunto. Y esos dos mundos, bueno, con el paso de los años, digamos, ¿tienden a separarse o tienden a, de alguna manera, ser mirados como dos situaciones donde básicamente interviene las Fuerzas Armadas para la independencia y en el caso del golpe de Estado? ¿Cómo se reordena esa parte de la historia chilena, sí, a tu juicio, sin que eso provoque de alguna manera humillaciones, sí, o situaciones que uno no quiera que se produzcan? Yo creo que tiene que ver con la lealtad constitucional, creo yo. Para eso hay que tener constitución, sí. No, está bien, pero tiene que ver con la idea que subyace a la lealtad constitucional, que tiene que ver con la idea del respeto a las reglas. Que una de las cosas que me llamó la atención del libro del general Martínez es cómo reivindica la tradición constitucional del ejército en Schneider y el general Prat. Que eso es muy evidente. O sea, cuando uno lee el texto y cómo reprocha al mando, pues todo esto aparece en su entrevista en el Mercurio, está en su libro también, pero cómo reprocha al mando posgolpe no asumir la responsabilidad que le correspondía. A mí me parece que una manera de volver a encontrarnos en eso tiene que ver con el respeto y con la lealtad constitucional, ¿no? ¿Hay alguien que tiene que dar un paso más simbólico que otro en esto? ¿O tienen que encontrarse en algún tipo de gesto? Mira, yo puedo hablar desde mi experiencia en el trabajo de Plan Nacional de Búsqueda. Ok. Y yo lo que me encontré ahí, lo que me he encontrado ahí es de consensos. Yo te diría que en la oposición, dos senadores que en las conversaciones que yo he tenido con ellos, como presidente de partido, siempre me consideraron que esto es un mínimo ético del Estado de Chile. El senador Chaguán, de Renovación Nacional, como presidente, como senador, y el senador Macaya. Lo que quiero decir con esto es que Plan Nacional de Búsqueda descansa sobre esos dos consensos, ¿no? Existieron violaciones de los derechos humanos y no se pueden volver a repetir. Ahora, para que no se puedan volver a repetir, tenemos que tener conciencia de esos crímenes, de quiénes son las víctimas, de cuáles fueron sus trayectorias y cuál es el deber que tiene el Estado con ellas. Porque eso no solo repara, no solo tiene un efecto de reparación sobre las víctimas, también lo tiene sobre la sociedad chilena. Por eso es la paradoja de septiembre, en el fondo, ¿no? Y yo me quedo con eso. Me quedo con ese compromiso. O sea, tú ves una disposición hoy día, incluso a 50 años, con toda la carga que hay y con todas las situaciones crispadas que están,
¿tú ves que hay voluntad política de mirar esto no desde un punto de vista de ganadores y perdedores, sino que, a ver, tratemos de ganar todo? Yo creo que es la invitación que ha hecho el presidente, es la invitación... Pero tuviste que él presentó una línea donde se decía que se condenara una situación similar al 11 de septiembre en el futuro y nadie quiso firmar. No, pero tiene que ver con la idea que nosotros no podemos resolver por la fuerza nuestras diferencias políticas. Ok. Que nosotros no podemos derribar un gobierno constitucional por diferencias políticas. Y eso tiene que ver con cuidar la democracia del futuro. ¿Y tú hoy día ves esa voluntad está presente? Yo lo que veo es una voluntad explícita, de nuevo, de la lealtad constitucional. O sea, la lealtad constitucional es que un presidente electo desde las urnas es un presidente que tiene que terminar su mandato. Eso es tremendamente importante porque yo te puedo asegurar que eso no estaba hace 20 años. Es probable que no, pero también, por eso lo que quiero decir es, hay cosas... La paradoja de todo esto es que hay cosas en las cuales estamos de acuerdo y que pareciera que no queremos mostrar que estamos de acuerdo. Y a mí por eso, no es que le esté haciendo propaganda al programa de Gorrio, ¿no? Pero eso es lo que a mí me sorprendió muchísimo en los datos de hoy día. Además que hay una serie de datos más en detalle. Y eso tiene que ver con la lealtad a la democracia. Me parece que la lealtad con los derechos humanos. Y yo creo que entre medio de toda la crispación en la que estamos, si uno saca el ruido, hay algo que está ahí y que nos permite seguir funcionando. Última pregunta, ministro. El que se alcancen consensos ciudadanos en torno a una nueva constitución, ¿afianza, clavetea, eso lo hace más firme? Lo que pasa es que la Constitución tiene una dimensión jurídica, como en mi otra vida la conversé contigo acá, sí. Pero tiene una dimensión simbólica, porque... Para decirlo así como en simple, la Constitución cumple algo así como el texto sagrado de una democracia. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado que no sea un texto partisano, que sea un texto que permita que todos converjan en ella, que permita la heterogeneidad y la interpretación progresiva. Y Chile está en la búsqueda de ese texto desde que el presidente Lagos, en su discurso del 21 de mayo de su primer 21 de mayo, el presidente habla de la Constitución del Bicentenario, ¿no? Pensando en el 2010. Y que terminamos con la reforma del 2005. No perdamos en perspectiva, porque lo que siguió de ahí en adelante es como la permanente búsqueda. Lo digo para que no nos quedemos solo que hemos estado en estos 2 últimos ensayos constitucionales, porque a mí me parece que ese discurso marca muy bien el debate que ha tenido Chile desde ese entonces, por 2 décadas en el fondo. Y seguimos en la búsqueda y vamos a seguir en esa búsqueda. Y eso en algún sentido tiene que ver también con que los actores del sistema, lo que buscamos, o lo que la sociedad chilena busca, es cuál es el punto de encuentro de ese texto. Bueno, hay hartas cosas ahí de por medio y ojalá que esta marcha que se ha iniciado para tratar de, no digo cerrar, porque probablemente es algo que no se va a cerrar nunca, pero por lo menos generar las condiciones para que haya un poco más de calma humana en el caso de los detenidos desaparecidos, pueda tener una suficiente información que de alguna manera reponga al Estado como quien debe hacerse parte de aquellas cosas que, bueno, fue protagonista. La mínima dignidad que le podemos reconocer a una persona, ¿no? Muchas gracias, ministro. Buenas noches, muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.